Bueno, voy a contar un cuentito que tiene que ver con la cerámica, que tiene que ver con el tema de eh, cómo a veces hay que abrir la cabeza ante la posibilidad o ante la falta de posibilidades para llegar a lograr el objetivo que es el de, por ejemplo, vivir realmente de lo que nos gusta. Sigo, mientras estoy pelando la papa, sigo aclarando. Todavía no estamos trabajando sobre la parte práctica, sino que estamos haciendo algún paneo por aspectos teóricos que tienen que ver con la forma de organizarse, el mercado, el conocimiento de lo que se vende, de lo que se vende, los gustos de la gente. Todo para poder quizás llegar a delinear diseñar un producto y ver la forma en que se hace. Pero esto de ver la forma en la que se hace, me acordé de un cuento que yo usaba para estimular a los chicos de cuarto grado cuando estudiábamos cooperativismo. Y comenzaba ese cuento en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que había vivido durante muchos años muy cómodo porque tenía ferrocarril y se vivía del campo, de los empleados del ferrocarril y un comercio que era más lo que traía que lo que se llevaba el tren al pueblo, y eso generaba cierta comodidad, terminando todo esto en una especie de sopor, de adormecimiento. Y nunca pensaron en ese pueblo que un día, allá por los 90, el tren se iba a ir y no iba a volver nunca más. Además, se fue y se llevó a los empleados del ferrocarril, a la gente que trabajaba en los talleres, y se llevó entonces un pedazo muy grande de la economía, del movimiento de dinero que había en el pueblo. En ese entonces el pueblo comenzó a sentir la falta de actividad económica. Lo sintieron la almacén de ramos generales, lo sintió digamos, el mecánico del pueblo, lo sintió el carpintero, lo sintió el municipio al no cobrar impuestos. Bueno, en ese pueblo había en aquella época un sacerdote, se llamaba José, y ese sacerdote estaba muy preocupado porque veía que los jóvenes se querían ir del pueblo, habían perdido todo tipo de esperanza. Y en sus oraciones le pedía a Dios permanentemente que los iluminara para encontrar una solución, algo que le permitiera al pueblo no desaparecer. Como suele ocurrir, y ha ocurrido además en la historia de muchos pueblos de la Argentina. Bueno, estaba un día el sacerdote José en la misa, y de pronto en medio de la homilía hizo mención a la creación, al Génesis y al barro, como la materia, el material con el que Dios creó al hombre. De golpe cerró sus ojos y todos los que estaban presentes en el templo se quedaron asombrados pensando que le pasaba algo, le dolía la cabeza, que era lo que tenía José. José se quedó así, agarrándose la frente, y de pronto abrió los ojos y dijo: ¿cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? La gente asombrada se miraban unos con otros, el intendente, el maestro, las mujeres del pueblo, es decir, todos los que solían ir siempre, en busca de algún consuelo realmente, a ver si la palabra del sacerdote en algún momento traía algo de realidad, ¿no? Que no sean solamente palabras bonitas, sino algo que despertara alguna idea o algo, o levantara el ánimo en la gente. El sacerdote dijo: cuando termine la misa que no se vaya nadie. Bueno, siguió con su misa, dio la comunión a todo el mundo y cuando terminó dijo: Dios nos ha iluminado. Tuvimos la solución siempre en nuestras manos y en nuestros pies. Asombrados, todos se seguían mirando y decían: Padre, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que le pasa? Y dice: necesitamos resucitar. Siempre hemos vivido cada uno su vida, sin interesarnos a veces más que por chismes de la vida del otro. Pero es hora de resucitar. Resucitar desde lo más profundo de nosotros. Empezar a compartir el esfuerzo y salir adelante, para que nuestros jóvenes no se vayan del pueblo, para que tengamos alguna expectativa y la tengan los hijos de nuestros hijos. Todos asombrados dijeron: pero padre, concretamente, ¿de qué está hablando?
Estoy hablando de la arcilla, dijo. Hemos tenido inundaciones que han anegado nuestros campos, se han perdido cultivos, la tierra va a tardar años en recuperarse, se ha ido el ferrocarril hace años y no ha venido nada nuevo, la ruta queda lejos, y sin embargo teníamos algo que no nos habíamos dado cuenta, y gracias a tanta oración quizá ahora lo vimos, o lo veamos entre todos. ¿De qué se trata?, le decía padre la gente, ¿no? Se trata de generar juntos, entre todos, una cooperativa. Bien, se miraron todos, se preguntaron, ¿y para qué? Pues una cooperativa para generar productos de arcilla. Se para uno de los que estaba en los bancos de la iglesia y dice, padre, dice un vecino, ¿no? Padre, dice, nosotros no sabemos nada de arcilla, nunca hemos hecho nada. Sí, seguramente no sabemos nada más que lo único que sabemos es que está bajo tierra, acá a unos metros, que está lleno de tierra, de arcilla. Pero tenemos un maestro, y ese maestro se va a encargar de ayudarnos a saber qué podemos hacer con esa arcilla. La gente empezó a pensar y dijo de pronto, bueno padre, ¿qué se le ocurre que se puede hacer con la arcilla? El maestro se levantó y dijo, bueno, sí, pensándolo bien, podríamos generar una cooperativa que fabrique ladrillos o tejas. El padre José dijo, no es solamente ladrillos y tejas. La arcilla es un elemento muy valioso y muy útil, dice. Podemos hacer macetas, podemos usar los terrenos buenos que quedaron para hacer plantines y generar plantines y colocarlos en las macetas y venderlos. Podemos generar envases de cerámica, podemos generar, sí, ladrillos, tejas, pero también podemos hacer baldosas, bachas de cerámica, podemos hacer frascos de cerámica, podemos generar productos para envasar en esos frascos. Bueno, empezaron a surgir ideas de parte de la gente. Empezó a entusiasmarse la gente. Dijo, bueno, pero ¿y cómo hacemos la cooperativa? Y ahí el padre José dijo, bueno, eso es responsabilidad de nuestro intendente, el político, que se encargue de organizar esto. Esto ha sido una idea que nos ha mandado el espíritu, dice. Y bueno, el intendente que se encargue de ver la forma de organizar esto. Esto va a evitar, seguramente, que perdamos la esperanza, que nos quedemos acá nada más que para ver cómo lo envejecemos y que nuestros jóvenes tengan la esperanza de, a través de la creatividad, poder desarrollarse. Bueno, eso es lo que ocurrió. Bueno, el cuento termina así. Es un cuento que se usaba para despertar en los chicos la idea de cooperativa. Quiero aclarar que este cuento, después con el tiempo encontré que tiene mucho de real. Y doy ejemplos. Y pueden fijarse en los canales de YouTube. Ejemplos o videos, digamos, de, por ejemplo, olleros en Perú, Pereruela en España. Y también podemos ver cómo en México la cerámica, todo lo que tiene que ver con la cerámica vinculada a la gastronomía, por ejemplo, se ha desarrollado de una forma increíble, tanto que es algo característico de la identidad de los mexicanos. Nosotros esos platos de barro que se hacían y ese tipo de material de barro, me olvidaba que hay una cooperativa en Jujuy también muy importante que hace ollas, lo cual es algo muy importante y sobre todo cuando hay crisis económicas. La arcilla tiene la ventaja de ser un material que no es caro, de ser un material que no daña el medio ambiente. Y bueno, es algo para pensar. Los talleristas deben pensar, aquellos que quieren crear un taller, que aquellos que no puedan hacer por sí mismos, pueden hacerlo con otros. Por ejemplo, en Buenos Aires hay muchos casos, y yo lo he vivido esto, de tener un taller donde no teníamos horno y llevaba los trabajos a hornear a unas personas que se dedicaban a esto. Había gente que se dedica exclusivamente al horneado. Abre su taller y dentro de los recursos, dentro de la explotación del taller está el hornear para afuera. También existe la posibilidad de juntarse con otros y generar las herramientas a partir de un aporte de cada uno y usarlas en común en distintos diseños. Lo que voy a decir es lo siguiente. Si yo como docente estuviera con un grupo de chicos de secundaria
planteándoles que tienen que salir de la secundaria y no saben qué hacer. Algunos no pueden ir a estudiar a ningún lado porque no hay recursos para sostenerlos en universidades. Pero existen este tipo de posibilidades que son terriblemente valiosas. Vuelvo a repetir, si estuviera en un grupo de estudiantes dándoles una charla inspirativa del tema, ¿no? Y como haciéndolos pensar sobre lo que se viene y cómo lo van a afrontar, les diría básicamente que comprendan el concepto del cooperativismo y que comprendan, o del asociativismo, en el caso de entender esto como la forma de emprender poniendo cada uno algo, ¿no? Respetando lo que cada uno quiere hacer, pero puede haber elementos como las herramientas en común que se pueden usar entre todos y haciendo que todos los costos realmente bajen y se pueda acceder a esas herramientas que a veces parecen lejanas. Bueno, la idea de esta charla es justamente eso, generar esa inspiración, generar esa idea y tenerla muy en cuenta, porque en el caso de los oficios como la cerámica, siempre uno debe pensar que tiene que terminar recurriendo a otro o que es conveniente, sobre todo cuando se quiere vivir de la cerámica. Bueno, voy a seguir pelando mis papas fritas y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Lo quiere cortar.